el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 12 de mayo, día 132 de este viaje en los 365 días en la palabra de Dios. Nuestro tema para el día de hoy es cuando tu impaciencia le gana a tu obediencia. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy meditamos en un principio que puede cambiar nuestras decisiones. Esperar el tiempo de Dios es parte de obediencia. Saúl actuó antes de lo que debía y perdió lo que Dios le había prometido. En nuestra lectura del libro de Juan, vemos a Jesús moviéndose no según la presión de otros, sino según la agenda que tenía su Padre en los cielos. Y en los Salmos y los Proverbios vamos a descubrir que nuestras palabras y actitudes también revelan si confiamos o no en Dios. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en 1 de Samuel, capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 23. El libro de Juan, capítulo 7, versos del 1 al 30. El libro de Salmos, 108, versos del 1 al 13. Y el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 4. Te pido que me acompañes en una oración. Dios, gracias por enseñarnos a confiar en tu tiempo, por apoyarnos en ti, Dios, y no en nuestro tiempo, en nuestra agenda. Aunque nuestro corazón tenga prisa, ayúdanos a esperar el tiempo perfecto. Ayúdanos a obedecer, incluso cuando no entendemos todo el plan que tú tienes. Que cada paso nuestro esté alineado con tu voluntad y no con nuestra ansiedad. Forma en nosotros un espíritu firme, una lengua y palabras que bendicen a otros y no que destruyen. Danos un corazón que siempre te honre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar, quiero regalarte el Salmo 32:8, que dice: Te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Muchos de nosotros a veces pensamos, no, Dios no está preocupado por mí. Dios no se desvela así como yo me estoy desvelando. Pero lo que la Biblia dice es que Dios está velando por ti. Y no solo eso, Él te va a guiar a tomar la mejor decisión, escoger el mejor sendero y también te va a aconsejar. Nunca dudes que Dios tiene cuidado de ti. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón y pídele al Espíritu Santo que te hable, porque comenzamos. 1 de Samuel, capítulo 12. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro refugio, le respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, y continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara,
el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefte y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, y si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y ese mismo día el Señor envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad, han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre. Pues le agradó al Señor hacerlos su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Primera de Samuel, capítulo 13. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llegó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas, a la zona montañosa de Betel, y los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno del carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como granos en la arena de la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel.
Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme una ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo hizo el sacrificio de la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera le he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, le exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibea, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue por el norte hacia Ofra, en la tierra de Sual. El otro fue al occidente, a Bet-Orón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboim, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata para afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos para afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. En 1 Samuel capítulo 12 es el discurso de despedida de Samuel como juez de Israel. Es un momento bisagra de la historia. Se marca el cierre de la era de los jueces y el inicio de la monarquía con Saúl como rey. Samuel recuerda la fidelidad de Dios y confronta al pueblo por haber pedido un rey, no por cuestiones de organización, sino porque demostraban confianza hacia la soberanía de Dios. Y en el capítulo 13 nos introducen a la fragilidad del liderazgo de Saúl. Aunque inició bien, inició con el favor de Dios, su corazón fue probado y falló. Su impaciencia reveló un patrón de desobediencia que afectaría generaciones. Y muchas veces nuestra impaciencia le gana a nuestra obediencia. En los versos del 1 al 5 de 1 Samuel, Samuel presenta su rendición de cuentas y reta al pueblo a encontrar alguna falta en su caminar. Nadie puede acusarlo. Samuel entendía que un líder no solo rinde cuentas a los hombres, sino también a Dios. Su carácter era su carta de presentación. Yo te digo, tu influencia no es lo que dices, sino lo que vives cuando nadie te ve. Hoy más que nunca, tu integridad es tu autoridad. No se trata de perfección, sino de transparencia. Tú podrías, como Samuel, invitar a otros a revisar tu camino y preguntar: ¿yo en algún momento les he fallado? ¿En algún momento los he estafado? ¿En algún momento les he mentido? Practica cada semana
esa auditoría a tu carácter. ¿A quién herí? ¿A quién omití honrar? ¿A quién le hice algún daño? ¿Hay algo que deba corregir antes de presentarme ante Dios? Versos del 6 al 15 de 1 de Samuel 12, Samuel repasa la historia de la redención. Egipto, los jueces, las guerras, siempre clamaron y Dios respondió, como lo vimos el día de ayer. Pero el pueblo prefería un rey humano y no depender de un rey y de un Dios invisible. Dios permite el deseo del pueblo, pero no lo aplaude. Es un acto de la voluntad permisiva de Dios, mas no de la voluntad perfecta de Dios. Es un acto de juicio disfrazado de concesión. A veces Dios permite lo que nosotros le pedimos para que comprendamos lo que estamos perdiendo. Es como un niño que insiste en tener un helado antes del almuerzo. El padre, sabiendo que le hará daño, lo permite para que aprenda el valor del orden, de la nutrición. Así también Dios permite reyes humanos para que valoremos su reinado eterno. Versos del 16 al 25, Dios responde al clamor de Samuel enviando una tormenta sobrenatural. Era la cosecha de trigo, una época de sequía. Ver truenos era un presagio divino. Y Dios interrumpe la normalidad para despertar la conciencia. El trueno no destruyó, pero sí estremeció. No fue el juicio final, sino fue un llamado al arrepentimiento. Muchas veces Dios necesita sacudirnos, no para destruirnos, sino para reconstruirnos con conciencia. Hoy te pregunto, ¿hay situaciones que están sacudiendo tu vida? No todo trueno es amenaza. Algunos solo quieren recordarte quién está en control. Y ya el capítulo 13 de 1 de Samuel, la impaciencia desata graves consecuencias. Saúl enfrenta una prueba crucial. Recordemos que Saúl venía de inseguridades, de menosprecio de la gente, de no sentirse suficiente. Y decidió, no voy a esperar a Samuel para que él venga y haga el sacrificio, aun cuando Samuel era el profeta escogido por Dios y el que hacía los sacrificios y el que se comunicaba con Dios. Saúl se desespera y usurpa la función sacerdotal de Samuel. El liderazgo de Saúl es quebrantado por esa impaciencia de él. Ahora, algunos podríamos verlo como algo sencillo, algo simple, pero no es ni sencillo ni simple. Ya hemos leído nosotros que a Moisés Dios le dio una orden: háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Y solamente por eso no entró en la tierra prometida. La palabra obedecer en hebreo implica escuchar con la intención de actuar. Lo único que se te está pidiendo es obedecer. Y es lo único que no haces, Saúl. Ahora, la autoridad que Saúl tenía no era excusa para que no obedeciera. Todos debían obedecer a las cosas que Dios decía. Y la urgencia jamás debe justificar la desobediencia. Dios no busca reyes valientes, sino corazones obedientes. Y lo que empieza con impaciencia termina sin propósito. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado? Nos ha ido mal por impacientarnos y adelantarnos a algo que Dios nos dijo no, o nos dijo espera, y nosotros dijimos no, es ahora. Y por impacientes hemos fallado. Es como quien hace un pastel, una torta, y la corta antes de que enfríe. Arruinó todo. Se cayó la torta. El tiempo de Dios no es negociable. El tiempo de Dios es perfecto. Si Dios te ha dicho que esperes, espera. No te adelantes, no avances, no hagas nada que Dios no te haya dicho que hagas. Cuando vayas a tomar una decisión muy importante, siéntate a pensar. ¿Ya oré por esto antes? ¿Le he consultado a Dios en su palabra? ¿Me ha dado una confirmación? ¿Qué me ha dicho? ¿Tengo que seguir esperando, Dios? Dame una señal.
Saúl se dejó guiar por la gente. Vio que la gente se iba, comenzó a desesperarse y dijo: voy a mandarme yo, voy a hacerlo por mi cuenta. Y hay consecuencias de liderar sin dirección divina. Saúl pierde la dirección de Dios. Israel se enfrenta a los filisteos sin armas. Solo Saúl y Jonatán tenían armas y el pueblo fue reducido a vulnerabilidad. Cuando el liderazgo espiritual falla, el pueblo se expone. Por eso claramente la Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Una batalla sin armas es una metáfora de nuestra vida sin oración, sin palabra, sin discernimiento. ¿Cómo estás enfrentando tú tus batallas el día de hoy? No des por sentado tu conexión con Dios. Tu comunión con Dios es tu cobertura. No te enfrentes a batallas sin tus armas espirituales. No lo hagas, por favor. Samuel cierra su discurso con una verdad poderosa. El verso 22 de 1 de Samuel 12, él dice: Dios no los abandonará porque ha decidido hacerlo su pueblo, pero ustedes y su rey deben temerle y obedecerle. En los versos 24 y 25. Dios no se compromete con la popularidad del líder, sino con la fidelidad del corazón. Más importante que Saúl quedara bien con la gente era que quedara bien con Dios. La obediencia abre puertas que el talento nunca va a poder sostener. Oremos a Dios hoy y digámosle: Señor, enséñame a obedecer aun cuando tenga miedo, a esperar en ti y a no acelerarme, a no impacientarme, a no correr presuroso sin saber que tengo tu dirección. Recuérdame que tu voluntad nunca llega tarde. Preserva mi propósito en medio de las presiones. Que no lidere de una manera insegura, que no me adelante, que tampoco me atrase, que camine contigo, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Juan, capítulo 7. Después, Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes. No iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino proviene de Dios quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. «Estás endemoniado», respondió la multitud. «¿Quién trata de matarte?». Y Jesús contestó: «Yo hice
un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando ven el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. El verso 5 dice: ni siquiera sus hermanos creían en él. Y Jesús recibe una sugerencia de parte de sus hermanos. Le dicen: hazte visible, ve a Judea. Lo animan a ganar fama. Pero Jesús no estaba movido por ser más visible, más popular, sino por ser obediente. Jesús experimenta el escepticismo desde su círculo más íntimo. Él dijo en Lucas 4:24, nadie es profeta en su propia tierra. A veces, quienes te aman más, entienden menos tu llamado. El verso 6, Jesús les dice: ahora no es el momento adecuado para mí. Jesús no se deja llevar por la impaciencia de otros. Él espera el tiempo perfecto de Dios. Hoy hay quienes son virales, pero no son vitales. Jesús no buscó la viralidad. Él buscó la transformación de cada persona. ¿Lo que tú enseñas cambia vidas o solo está llamando la atención? Antes de enseñar, antes de aconsejar, pregúntate: ¿este mensaje nace del corazón de Dios o de mi necesidad por ser validado? Juan 7 es un espejo para todo creyente que camina con un llamado que aún no es comprendido por todos. Jesús nos enseña que la presión externa nunca debe definir nuestras decisiones. El tiempo con Dios tiene una lógica que el mundo no va a comprender y nosotros no debemos sentirnos mal por cosas que no vamos a poder explicar porque exceden su conocimiento. Debemos aprender a obedecer, que es más valioso que tratar de impresionar a la gente. Tu llamado no necesita espectáculo, no necesita show, solo necesita una obediencia constante para Dios. Salmo 108. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es más alto que los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos con tu poder. Por su santidad, Dios ha prometido: dividiré a Siquem con alegría y mediré el valle de Sucot. Galaad es mío y también Manasés. Efraín, mi casco, producirá mis guerreros. Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo. Y sobre Edom me limpiaré los pies y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿Nos has rechazado, oh Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor,
Ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Marca ese verso 13. El Salmo 108 es un salmo único, porque comienza con una adoración exaltada, pero termina con un clamor de auxilio en plena crisis. Así es la fe, que canta antes de la respuesta. El verso 1 dice: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Quiero que noten algo importante. David no espera que las circunstancias mejoren para alabar a Dios. Él decide confiar primero en Dios y cantar después. Y ahí verá la respuesta de Dios. Aún después. Y ese es el orden espiritual. Revierte toda lógica humana. Tu adoración no es una reacción a lo que tú ves. Es una declaración de lo que tú crees. ¿Tú estás esperando que las cosas cambien para adorar? Hazlo al revés. La adoración te prepara para enfrentar lo que viene con fe. No lo vas a enfrentar con miedo. Va a ser distinta tu perspectiva. Cuando tú adoras, eso también despierta a otros. Y es lo que nos dice el verso 2. Despiértense lira, arpa, con mi canto despertaré al amanecer. David aquí declara que su adoración no es solo personal, es provocadora. Él despierta a la alabanza lo que estaba dormido. Hay personas que llevan la atmósfera del cielo en sus palabras y cuando hablan, algo despierta. El día de hoy decide despertar tu entorno. Ora antes de contestar un correo, sonríe aunque estás cansado. El gozo de Dios es contagioso. Mientras tú más alegre estés, eso va a cambiar todo tu ambiente. Versos del 3 al 5, tu alabanza revela la grandeza de Dios. Él le dice: te daré gracias entre las naciones, porque tu amor inagotable es más alto que los cielos. David no solo canta, él va evangelizando con su adoración. Él reconoce que la fidelidad de Dios no tiene techo. Cuando tú adoras en medio de la prueba, el mundo escucha una melodía que no puede ignorar. Hay gente que nos ve y dice: pero ¿cómo tiene esa paz con todo lo que le está pasando? Y es que ellos no saben que el gozo, la paz que tú y yo tenemos, no proviene de algo humano, sino es Dios quien la ha puesto en nosotros. Me gusta mucho una canción antigüita, pero es un coro que siempre retumba en mi mente. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. No escondas tu adoración. ¿Por qué vas a susurrar gratitud cuando podrías estar cantando de victoria? Hoy declara la grandeza de Dios en medio de todo lo que te está sucediendo. Di: yo, Señor, creo que tú estás conmigo, que veré la victoria. Y me encanta la forma en cómo termina este salmo. En el verso 12, ellos reconocen algo. Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Y ahí comienzan. Sin Dios, la ayuda humana es inútil. David no desprecia a su ejército, pero reconoce que la verdadera victoria viene del cielo. La autosuficiencia espiritual es enemiga de la fe. Hoy tú puedes tener contactos, influencias, recursos, pero si Dios no bendice tus pasos, tu camino será en vano. Y el verso 13 que dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, porque Él pisoteará a nuestros enemigos. Haremos cosas poderosas, literalmente actuaremos con valor, lograremos proezas, conquistaremos. David aquí reconoce dos cosas esenciales en la vida espiritual. Somos llamados a actuar. Él dice: haremos cosas poderosas. La fe no es pasiva, es activa. Y lo segundo, pero la victoria no viene por nuestra fuerza, sino por la intervención sobrenatural de Dios. Esto conecta mucho con 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si tú actúas, Dios da el fruto. Tú avanzas, Él te entrega la victoria. Tú das los pasos y Dios se va encargando de abrir los caminos. Nosotros tenemos la victoria asegurada cuando Dios pelea por nosotros. David no dice: tal vez haremos cosas poderosas, sino con su ayuda.
La clave está aquí en la presencia de Dios, no en nuestra habilidad. Cuando tú estás del lado de Dios, incluso la derrota tiene un propósito. Y Dios no solo te ayuda, Él aplasta a tu enemigo. Proverbios capítulo 15, verso 4. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. El texto no dice que las palabras suaves ayudan, sino que son un árbol de vida. Es decir, las palabras no solo influyen, sino que crean atmósferas espirituales. Tu lengua puede ser un jardín o un cementerio, dependiendo de lo que cultives en tu corazón. Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Nuestras palabras reflejan quién gobierna nuestro interior. Son tus palabras las que pueden levantar o derribar. Por ejemplo, un niño que creció escuchando, no sirves para nada, eres un torpe, tardará años en entender su valor. En cambio, uno que escucha, oye, yo creo en ti, qué bien lo estás haciendo, estoy orgulloso de ti. Esa persona florece aún en los ambientes más difíciles. ¿Sabes qué? El mundo no necesita más opiniones, necesita más palabras que sanen. Ya está muy herido. Dejemos de juzgar, de levantar nuestra voz para derribarlos. Un tono suave puede desarmar un conflicto. Cuando tú hablas palabras suaves, no significa que esas palabras sean débiles, sino que son sabias. En medio de una discusión, una frase con paz puede cambiar todo. Como echar agua en lugar de gasolina sobre el fuego. Usa frases como, ayúdame a entender tu punto. O, te escucho, explícame. ¿Cómo podemos resolver esto juntos? Y date cuenta cómo la conversación va cambiando de tono. Y el proverbio dice que la lengua perversa destruye el espíritu. No solo lo hiere, sino que seca la esperanza, la fe. Palabras manipuladoras en una relación pueden causar ansiedad, culpa, incluso depresión. Y Dios aborrece la manipulación disfrazada de espiritualidad. Y si no me crees, lee Proverbios capítulo 6, versos del 17 al 19. Así que tú eliges. Tu boca puede ser un árbol de vida o un campo de destrucción. Hagamos de nuestras palabras una fuente de sanidad y no de sombra. La sabiduría comienza no con el conocimiento, sino con el dominio de tus palabras, de tu lenguaje. No necesitas un púlpito para predicar. Cada palabra que tú dices da un mensaje. Ora conmigo hoy y dile, Señor, purifica mi lengua. Haz de mis palabras un bálsamo para los que están cansados, una esperanza para los que están caídos, una guía para los que están confundidos. Que mi boca no repita el lenguaje del mundo, que no hiera, que no dañe, que no juzgue, que yo no use mis palabras nunca para traer maldad a la vida de otro. No quiero estar inmiscuida en chismes, en dime que te diré, no. Que cada uno de nosotros hable ese lenguaje del cielo, que todos se den cuenta de que nosotros estamos leyendo la Biblia y que te estamos conociendo de veras. No necesitamos andar destruyendo con nuestras palabras a nadie. Ayúdanos a tener una lengua sabia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día 132. Check. Y hoy, 12 de mayo, quiero enviar un saludo muy especial de cumpleaños a Carmen desde Campeche, México. Que Dios te bendiga. Feliz día también para Elizabeth desde Colombia. Un abrazo para Kelly Gómez desde Riohacha, Guajira. Feliz día para Oscar Restrepo desde Pereira, Colombia. Feliz cumpleaños también para Miguel Ángel Holgado Velázquez, que está celebrando sus 50 años desde el Cusco, Perú. Una maravilla del mundo. Así que desde aquí, todo nuestro cariño para ti. Feliz cumpleaños también para Delfa García desde Ecuador, una fiel oyente. Que Dios te bendiga y que cada día hable más a tu corazón. Feliz cumpleaños también para María Ramírez desde Austin, Texas. Que Dios resplandezca sobre ti.
Y por último, feliz cumpleaños para Armando Calvillo desde Loreto, Zacatecas, México. Dios los bendiga grandemente y que cada día encuentren una respuesta de Dios. Con toda la comunidad, nos vemos el día de mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.